Es una alegría estar aquí para hablarles de algo tan complicado como la cooperación internacional, ¿no? Hemos hablado estas últimas horas fundamentalmente de conceptos de los objetivos de desarrollo sostenible, pero yo me he quedado con dos palabras que se han escuchado permanentemente en las últimas horas, en el día de ayer, en la mañana, después de que nuestro buen amigo William, al que agradecemos el que nos haya convocado, y son dos cuestiones o dos conceptos que son claves. Uno es la unidad y otro son las alianzas. Porque finalmente la suma de todos es lo que permite abrir las puertas. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque en nuestra experiencia en Europa, en el trabajo que estamos desarrollando en Europa, nos estamos dando cuenta que solos no conseguimos nada. Y les explico. En el caso de América Latina y en el caso de Europa, se produce una situación muy curiosa. Hay un debate muy intenso respecto a cuál es el papel de los gobiernos locales y cuál es el papel de la sociedad civil. Yo llevo ya años en la Comisión Europea explicando que un gobierno local no sobrevive sin el apoyo de sus ciudadanos, que son la sociedad civil, y la sociedad civil no se desarrolla si no es con la operatividad y las facilidades de los gobiernos locales, de las autoridades locales. Por lo tanto, esa pelea permanente que vivimos en escenarios internacionales sobre quién tiene que tener mayor protagonismo se reduce a un concepto muy claro que es la unidad. Y por lo tanto, el primer concepto que yo quiero trasladarles aquí de felicidad y de alegría es ver cómo en estas ponencias, en estas explicaciones que hemos escuchado, estamos viviendo un sentimiento de unidad de todos ustedes, alcaldes y alcaldesas que están aquí. Por tanto, dar mi enhorabuena y fomentar e impulsar realmente el apoyo en base a la unidad. Y esa unidad hoy la tenemos muy clara. Hoy nos convoca la Federación de Municipios Libres del Perú. Hoy está aquí también la representación con nuestro presidente a la cabeza, nuestro secretario general de la Federación Latinoamericana de Municipios, de FLACMA. Son organizaciones que unen, son organizaciones que nos permiten tener una hoja de ruta conjunta. Por lo tanto, el primer mensaje que yo les lanzo es que utilicen las federaciones, apóyense en ellas, porque es la manera de conocer y de abrir las cerraduras de las puertas para algo tan complicado como los recursos económicos. En un escenario muy complicado, en un escenario de descentralización, en un escenario en el que la descentralización, cuando hablamos, los compañeros hablarán ahora de la cooperación descentralizada, sigue siendo todavía un aspecto muy complicado. Los municipios, los gobiernos locales, no tienen recurso económico. No tienen recurso económico. Hacen milagros para poder sobrevivir. Tampoco tienen legislación que apoye el desarrollo de proyectos fundamentados en esos recursos que no tienen. Por lo tanto, uno de los aspectos fundamentales en los que hoy se está trabajando en los organismos internacionales es precisamente cómo se abren las puertas. Yo no vengo a hablarles de grandes noticias, no vengo a decirles que en la Unión Europea se va a invertir mucho o poco dinero en los gobiernos locales de forma directa, porque no es una realidad. Pero sí les voy a decir una cosa. La música de la descentralización y la música de las inversiones en materia de cooperación en América Latina se escucha en muchas ocasiones desde fuera del escenario, fuera del estadio, fuera del local de concierto. Hoy la Unión Europea está abriendo las puertas y tenemos que ocupar esos espacios. Si los espacios no se ocupan, se pierden, señores y señores. Se pierden. FLACMA, la Federación Latinoamericana, hace ya algunos años, inició una hoja de ruta con una presencia internacional importante. Y eso nos permite, les explico muy brevemente, estar en los escenarios del mayor inversor que hoy tiene, por ejemplo, Perú y sin duda América Latina, que es la Unión Europea. La Unión Europea es una organización, en el caso de la Comisión, política y económica muy complicada, extraordinariamente complicada, con puertas cerradas y donde los gobiernos locales, paradójicamente, no pueden entrar. Esa es la realidad, no hay otra realidad. Cuando un alcalde nos dice, necesitamos plata, necesitamos dinero para proyectos,
la Unión Europea no está pensando en los gobiernos locales, porque su inversión, su cooperación es centralizada, sin perjuicio de que tenga temáticas o tenga programas en los que se facilita a los gobiernos locales la intervención, o bien en materia de solicitud de subvención, licitación o premios, que son las tres grandes escalas en las que trabaja hoy la Unión Europea para aportar dinero. Pero resulta que han abierto las puertas de ese escenario y hay que estar. Por tanto, yo les invito a todos ustedes que, a través de Flagma, a través de sus federaciones, en este caso la Federación de Municipios Libres y el resto de federaciones, se apoyen para poder estar allí, para poder tener un protagonismo y explicar a ustedes cuáles son las prioridades. La Unión Europea en el año 2021, fundamentalmente por la competencia que se estaba produciendo con respecto a las inversiones no europeas, fundamentalmente de China, crea un nuevo programa. Ese nuevo programa se llama Global Gateway. Es un programa de inversión entre 2021 y 2027 fundamentado en los siguientes aspectos: en la digitalización, en la energía, en el transporte, en la salud y en la educación. Hemos escuchado durante las últimas horas la importancia que tiene cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Leopoldo comentaba ayer que es muy importante entender los objetivos no de forma individual, sino de forma transversal. Es imposible erradicar la pobreza si no hay un impulso de la educación. Es imposible que haya mayor empleo si no hay una educación, una capacitación. Es imposible desarrollar políticas públicas sin las alianzas pertinentes del objetivo 17. Es imposible que haya una educación real si no hay una vinculación de la sociedad civil con los gobiernos locales en base al resto de objetivos. Por lo tanto, no miremos los objetivos de desarrollo sostenible como 10 cajas diferentes, miremosla como una única, transversal en la que tenemos que trabajar. Por eso, en estos aspectos que yo comentaba, la digitalización, la energía, el transporte, la salud y la educación, lo tenemos que entender como 4 o 5 temáticas completamente transversales. Fíjense, en la Unión Europea se han creado ahora 2 plataformas. Una plataforma compuesta por los gobiernos locales y las asociaciones de la sociedad civil y otra plataforma de empresas. Ah, qué curioso, las empresas privadas. Nunca se habla de las empresas privadas. Es muy complicado ver en los grandes eventos multilaterales a las empresas privadas. Las empresas generan riqueza de forma permanente y tienen la obligación, desde mi punto de vista, de devolver a través de su responsabilidad social lo que la sociedad civil les permite, que es generar esa riqueza. Por lo tanto, es importante hoy la visión que tiene la Unión Europea de que las empresas puedan intervenir en acuerdos públicos-privados en materia de cooperación. Yo les estoy dando una serie de datos. Facilitaré a través de nuestra Federación Latinoamericana el listado de los delegados de la Unión Europea en cada uno de los países de América Latina, porque esa puerta abierta a los escenarios se traduce en que ustedes, a través de las federaciones, puedan contactar precisamente con los delegados de la Unión Europea, que son los facilitadores de los procesos para obtener los dineros. Luego comentaré otro asunto que creo que es importante. En esas temáticas, ¿cuáles son los mecanismos que está hoy poniendo en marcha la Unión Europea? ¿Cuáles serían los principales claves de financiamiento? Los programas bilaterales y multilaterales. En el caso, por ejemplo, de Perú, ya se estableció en su momento acuerdos bilaterales hace ya muchos años, hace menos años los acuerdos de libre comercio, pero realmente hay una visión, sigue teniendo una visión la Unión Europea de poder ayudar a los gobiernos nacionales, digo, estatales, en América Latina. Y, por tanto, resulta muy importante, como digo, con el apoyo de las federaciones, con el apoyo de aquellos que representan a los alcaldes de América Latina, que se establezca una presión precisamente para poder vincular o vehiculizar las necesidades. Pero hay otra cuestión que es paralela y es, ¿conocen los organismos, los grandes organismos mundiales, cuáles son las necesidades de los gobiernos locales? No las saben. No tienen ni idea. Estamos hablando de grandes temas, pero la realidad no la conocen. Probablemente por 3 aspectos. Aquí hemos hablado y estoy intentando vincular el asunto de la cooperación con lo que hemos hablado en este foro. Miren, hay una insuficiente divulgación de los ODS, no los conoce nadie. Esta es la realidad es que nadie los conoce. Si ustedes preguntan a sus ciudadanos, a los que gobiernan,
o incluso en la Europa, vamos a llamar, más desarrollada desde el punto de vista de la inversión. En la calle preguntas a alguien cuáles son los ODS y te dicen esto de ODS. No tienen ni idea de lo que son los ODS. El problema, por lo tanto, de esa insuficiente divulgación se resuelve con una formación de jóvenes. Hablaba Leopoldo en su exposición ayer de los jóvenes como protagonistas del futuro. Una formación en el conocimiento de su territorio. ¿Por qué en el conocimiento de su territorio? Porque viven en su territorio. Y solamente con el conocimiento del territorio son capaces de establecer, en colaboración con sus gobiernos locales, las prioridades del municipio. Es fundamental cuando vamos a solicitar dineros, cuando estamos trabajando, aquí están compañeros que están diariamente trabajando en la solicitud de inversión, hay que tener la temática clara, hay que saber qué es lo que se quiere. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la ausencia en educación en sostenibilidad territorial, hay que hacer un esfuerzo de localización territorial. Hablábamos de la implementación real. Miren, en todos los organismos se habla de la implementación y la localización de los ODS y cómo los gobiernos locales pueden vincular los objetivos a sus programas de desarrollo y al ejercicio de políticas públicas. No consiste en tener unos proyectos y decir, bueno, tengo un proyecto en el que voy a construir un centro de salud ODS 3. No, es decir, los programas, las políticas públicas deben nacer de inicio vinculadas a los objetivos de desarrollo sostenible, como un concepto de crecimiento y de desarrollo social, medioambiental y económico. Y por lo tanto, no es poner en delante dos conceptos e intentar unirlos, no, es que nazca el propio concepto del proyecto, de la prioridad vinculada al objetivo. La tercera, por ejemplo, en base a lo que yo estoy comentando, y que es importante, es la desconexión realmente de los gobiernos locales con la realidad municipal. Esto ocurre. O la propia desconexión de los gobiernos locales con la propia sociedad civil. Y aquí vuelvo al concepto inicialmente que les comentaba. Es necesario, por tanto, que haya un acuerdo real entre los ciudadanos y los gobiernos para crecer de forma conjunta en la ordenación, en la planificación del crecimiento social, económico y medioambiental de los municipios. Entre el año 2021 y 2024 se han invertido en Perú, por parte de la Unión Europea, aproximadamente en torno a unos 57 millones de euros. Este programa Global Gateway establece una inversión de 300.000 millones de euros hasta el 2027 en todo el mundo. En el caso concreto de América Latina, prevé una inversión futura hasta el año 2027 de 45.000 millones de euros. Esto es lo que establece la Unión Europea sobre el papel, pero no tengan duda de que hoy la propia Unión Europea tiene muy clara la teoría, pero tiene dudas sobre la práctica. Nos están convocando permanentemente en Bruselas, en comisiones de energía, en comisión de transporte, en comisión de planificación. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están testando, están diciendo, señores de los gobiernos locales, ¿cuáles son sus propuestas? Señores de la sociedad civil, ¿cuáles son sus propuestas? Por eso me parece que es muy importante, insisto, tal y como lo planteaba nuestro secretario ayer, Sergio Arredondo, la necesidad de que la federación, en este caso, se pueda convertir en un vehículo real, a través de las federaciones de sus 33 asociaciones nacionales, un vehículo de las prioridades que nosotros podamos trasladar a aquellos que están hoy manejando las inversiones. Bien es cierto que los programas regionales que tiene en marcha la Unión Europea, como puedan ser el programa Eurosocial en base a la cohesión social, o el programa Euroclima para el tema de la coordinación y la inversión climática, o los programas Erasmus de cooperación en materia de educación, o Eurofront, o Copolado Pacto con los temas relacionados con la inseguridad o los temas de droga, están funcionando desde hace muchos años. Pero la conceptualización del papel, que yo creo que es lo que nos llama hoy aquí, porque la pregunta que hacen ustedes, alcaldes y alcaldesas, es ¿qué tengo que hacer para conseguir estos dineros? Esa es la respuesta que hoy, la respuesta que yo les traigo a ustedes es que es posible siempre y cuando se defina de forma clara la prioridad y haya un papel protagónico de los gobiernos locales. No se pierdan los espacios, no se pierda la capacidad de poder intervenir como gobierno empoderado, como gobierno que vive con sus propios ciudadanos. Bien es cierto que después de la pandemia y durante la pandemia no han sido los gobiernos estatales, han sido los gobiernos locales los que han dado respuesta al ciudadano. No sé qué alcalde comentaba ayer que cualquier ciudadano llama a la puerta de la alcaldía.
cualquier ciudadano llama a la puerta de la alcaldía. Y el alcalde, comentaba Carlos Cuadro ayer, tiene la obligación moral de dar respuesta y tiene la obligación moral de atender al ciudadano. Yo trato hoy de trasladarles a ustedes algo que también es muy complicado. Es qué hacen esta gente de Flagma en la Unión Europea, ¿no? Suena muy bien esto de responsable de la oficina de Europa, de Flagma. Bueno, pues lo que hacemos precisamente, mi función, lo que yo hago en Europa, bajo la marca de Flagma, que representa más de 16.000 municipios de América Latina, es precisamente decirles a los señores de Europa, a los directores generales, a la propia Comisión Europea, oiga usted, mire, las prioridades, las necesidades de mis alcaldes y mis alcaldesas son estas. Por lo tanto, es fundamental ese apoyo. Voy a ir terminando, pero sí me gustaría trasladarles que hay un mapa ya preestablecido por parte de la Unión Europea respecto a la inversión en los países. En el caso, por ejemplo, de Perú, es cierto que hay una prioridad respecto, por ejemplo, a la gestión de recursos hídricos. Se hablaba del agua ayer. Hay prioridades respecto a las energías renovables, pero para hablar de las energías renovables tiene que haber una educación. Cuando se habla de los procesos de descarbonización, cuando se habla de los bonos de carbono, cuando se habla de cómo puede beneficiarse una municipalidad con respecto a este asunto, usted le pregunta a un alcalde que no tiene la obligación de saberlo, pero tiene la obligación de interesar por aprenderlo. Por lo tanto, energía renovable, un aspecto prioritario. Temas de desigualdad, temas de economía circular, temas de educación. Esa descentralización deseada, que es complicada, muchos países de América Latina han retrocedido notablemente después de la pandemia. Países que habían iniciado procesos muy interesantes y muy importantes de descentralización. Hoy, ante una situación prácticamente de abandono en el que se encuentran ustedes, alcaldes, dicen, bueno, entre susto o muerte, me voy a quedar con el susto. Por lo tanto, vuelvo otra vez a un circuito de política centralizada, a ver cuáles son las migajas que me llegan de arriba para poder hacer lo poquito que puedo hacer abajo. Bien. Mi mensaje final, os comentarán nuestros compañeros sobre más datos respecto a la cooperación. Hoy tenemos aquí 3 instituciones a las que hay que llamar, a las que hay que apoyarse, porque son ejecutores, son vehículos fundamentales para la obtención de recursos. Yo quiero dar 3 mensajes. El primero, que Flagma hoy está abierta a recibir esas prioridades a través de las federaciones. Apóyense en nosotros, no lo duden, estamos para eso. La segunda cuestión que quería trasladarles es que ustedes por sí mismos no van a conseguir financiación. Por sí mismos no van a conseguir la financiación, pero tienen los vehículos, tienen con quién apoyarse y tienen compañeros de viaje para conseguir esos retos y objetivos. Y la prueba y los ejemplos es que las asociaciones nacionales y las federaciones están obteniendo recursos para los municipios. Apóyense en instituciones como el Fondo Andaluz, el Fondo Catalán, otras instituciones en las que se está trabajando como vehículo para conseguir esa financiación. Y el tercer mensaje, que a mí me parece clave, el esfuerzo en el trabajo de los ODS no se puede hacer tampoco solo, ¿eh? Nosotros estamos con un proyecto, lo comentaba ayer Leopoldo, en el que estamos movilizando en el año 2022 a 2024 a 7.500 jóvenes de América Latina, en un programa donde han participado de forma efectiva 4.200, donde hemos diplomado a 450 jóvenes, donde han cursado una formación virtual de 240 horas. Y les voy a dar una gran noticia. La estudiante tipo medio es una mujer de 23 años de los barrios. Nosotros hemos trabajado con estudiantes universitarios y con estudiantes de los barrios, que no tienen una formación universitaria. Cuando dicen que los jóvenes no tienen interés, es mentira. Se nos han dado casos en los que hemos trabajado con municipios y jóvenes y el municipio ha abandonado el proyecto porque no le interesaba, porque dice, este proyecto que hacen ustedes en Flagma con el Instituto Arnaiz, ¿qué dineros me va a aportar? ¿Qué recurso económico? Y cuando le decimos, no te va a aportar recurso económico, te va a aportar liderazgo de tus jóvenes en el municipio y te va a aportar datos, porque desgraciadamente todo funciona hoy en día con datos. Si no hay datos, nada se diagnostica. Si no hay datos, nada se concluye. Y si no hay datos, no se establecen prioridades. Luchemos en el marco de Flagma, FEMULP, ustedes, alcaldes y alcaldesas,
partenariado, compañeros de instituciones y organizaciones, tanto multilaterales como organizaciones que se dedican, luchemos juntos, unidos, para que esos procesos de descentralización lleguen por convencimiento y por la fuerza que puedan ejercer en este caso los gobiernos locales. Muchas gracias.